Matrix, la célebre película de los hermanos Wachowski, es una ficción que, como es lógico, sobre todo pretende entretener. Sin embargo, tuvo un ingrediente importante para su éxito: abordar una inquietud que va más allá del mero entretenimiento. La película plantea al espectador una pregunta muy inquietante. ¿Tu vida, tu existencia, es real o una ensoñación? Y sobre todo, sea tu vida real o virtual, lo que haces y eres en ella, ¿lo decides tú realmente o alguien mueve los hilos? Como anticipa el título de este vídeo, la historia que os voy a contar es una historia de terror, porque es la historia de un Matrix real, cuya construcción empezó hace ya más de 100 años. Es menos espectacular que el cinematográfico, sin duda, pero precisamente por ser real y no una ficción, este Matrix es mucho más aterrador. Empezaré, si me lo permitís, desde manifestaciones particulares hasta llegar a sus entrañas. Y como sucede en la película, ver o no ver este vídeo supone elegir entre tomar la pastilla roja o tomar la pastilla azul. Yo os sugiero que toméis la roja, porque este vídeo va a ir de menos a más. Voy a empezar desde el principio, voy a remontarme 5 años atrás. En principio, 5 años atrás. Luego habrá que ir bastante más atrás, pero vamos a ir por partes. Vamos a hacer un flashback de solo 5 añitos. Vamos a ir al año 2018. En el año 2018 estalla la polémica en las universidades suecas. Un profesor, Erik Ringman, que es del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Sueca de Lund, decidió cancelar su curso sobre la historia moderna del pensamiento conservador después de que el departamento introdujera una regla muy curiosa, que va a sonar, que obligaba a los maestros a usar cuotas de género en la literatura de los cursos. Esta regla, que había introducido el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Lund, consistía en algo que a ustedes seguramente ya les va a sonar mucho. Obligaba a los maestros a usar cuotas de género en la literatura de los cursos. La literatura es la lista de lecturas que los profesores preparan para que los estudiantes lean los libros correspondientes que tienen que ver con ese curso. Según esta norma, al menos el 40% de las referencias de esa lista de lectura deberían proceder de autoras femeninas. No era una medida particular de esa universidad ni de ese departamento, sino que estaba en línea con la política de género del gobierno sueco, que se implementaba o se imponía, para entendernos, en las universidades a través de la Secretaría de Investigación de Género de Suecia. Aquí empieza el problema, ¿no? Aquí empieza el drama. A pesar de que el curso propuesto por este profesor, por Ringman, era imposible cumplir la cuota exigida por razones objetivas de falta de referencias de autoras femeninas, como no había referencias, pues bueno, ¿qué hizo el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Lund? Pues decirle al profesor, a este pobre hombre, bueno, vale, no puedes cumplir la lista de lectura por razones obvias, evidentes, objetivas, no porque seas malo ni machista. Pero a cambio nos vas a hacer un favorcito. Ya que no puedes cumplir la cuota, incluye entre las lecturas a una autora concreta. ¿Qué autora concreta? Judith Butler. Ustedes conocen a Judith Butler, miren en Google quién es Judith Butler. Yo se lo digo aquí muy resumidamente, es una escritora feminista radical, de nueva ola, de nuevo cuño, de tradición postestructuralista, vamos, postmarxista. En un principio, este profesor, Ringman, dio su brazo a torcer porque debió pensar, bueno, mejor dar el curso que no darlo. Pues nada, metemos a esta señora en la lista de lectura y a ver. Es decir, acepta la imposición con tal de poder dar el curso. Claro, luego me imagino que este hombre se pone a mirar lo que puede recomendar como lectura o libros de esta señora y dice, pues que esto no encaja aquí ni a martillazos. Entonces se debe coger un pequeño cabreo sordo del hombre porque se siente atrapado
Y al final decide que no lo va a incluir. Y en su blog publica pues, una explicación de por qué no, pero añade una frase que yo creo que es importante, dice: ningún comité de literatura del mundo puede obligarme a enseñar a Judith Butler si no quiero. Es decir, no porque no quiera, porque no me da la gana, sino porque no quiero, porque no es pertinente en este curso. No pinta nada. Ya sabemos, aquí empieza la tormenta. Ya el calvario de este señor. Inmediatamente que se difunde la posición de este profesor y lo que dice en su blog, pues un grupo de estudiantes acude al decano del departamento para denunciar, no solo, y es que este señor no da a Judith Butler, sino que vuelve atrás, dice, este señor, denuncian que este profesor no cumple con los requerimientos de la cuota de género en las listas de elección. Tras esta denuncia, Ridman decidió que había tenido suficiente. Lo que hace es lo que no puede hacer, lo único que puede hacer, cancela el curso y declara, dice, el hombre ya muy presionado, ya sabemos cómo funciona este tipo de cosas. Por insistir en dar este curso, me he ganado la reputación de antifeminista, básicamente de machista. Y mi trabajo, todo mi trabajo, ha sido señalado y puesto en duda. He decidido no volver a impartir el curso. No quiero ser acosado por los estudiantes, ni que se difundan sobre mí rumores extraños entre mis colegas. Bueno, vamos a poner en contexto esta historia, porque luego esta historia va a seguir. Y va a seguir y se va a convertir en un monstruo. Este tipo de medidas coercitivas hacia los maestros que se imponen en Suecia son contrarias a las recomendaciones de la UNESCO. Ojo, que esto es la ONU, no vamos a creernos que esto es el Partido Conservador Británico. No, de la UNESCO. Sobre personal docente de educación superior. Es una directiva de 1997, claro, ha llovido mucho, pero la directiva está vigente. Y dice esta directiva, el personal docente de educación superior tiene derecho a enseñar sin interferencia, sujeto a los principios profesionales aceptados, incluida la responsabilidad profesional y el rigor intelectual con respecto a las normas y los métodos de enseñanza. El personal docente de educación superior no debe ser obligado a instruir en contra de su mejor conocimiento y conciencia. Punto. Ya sabemos que la ONU, pero bueno, esta directiva me parece muy razonable, supongo que vosotros también. Claro que las recomendaciones de la ONU no se aplican en Suecia. Ojo, Suecia, a diferencia de la criticadísima Hungría, no tiene estatutos legales que garanticen la libertad de enseñanza. Esto se le ha pasado por alto a la Unión Europea, que está siempre vigilando la democracia y las buenas formas y la libertad. Pues no, a la Unión Europea, que Suecia no tenga ningún estatuto para salvaguardar la libertad de cátedra, le da igual. Le preocupa más que Orbán pues, saque una bandera LGTBI de un colegio. Eso sí, le preocupa. Pero la libertad de cátedra, que en Suecia, en un país tan relevante, referente como Suecia, que no exista eso, pecata minuta, eso, cosas que pasan. Bueno, hay un periodista que se suma a la investigación de este caso, que se llama Ivar Arpi, en ese momento se suma a la investigación, sigue el episodio muy de cerca y llega a una conclusión muy clara, que el caso del profesor Erik Ridman revela una alarmante precariedad de la libertad académica en Suecia. Y dice este señor en un artículo que publica: este es solo un ejemplo de cómo la libertad académica se sustituye por una visión específica de la justicia social. Casos similares están sucediendo por todo el país gracias a la denominada integración de la perspectiva de género en las universidades. Un proceso que pone en riesgo la libertad académica de nuestras universidades. Ivar Arpi, desde luego, no iba descaminado, porque otro caso que va a ocurrir lo va a demostrar. Este caso es el de la profesora estadounidense Linda Gottfredson, que fue invitada a dar una charla magistral en una conferencia en la ciudad sueca de Gotemburgo. Pero que poco antes
de que la conferencia tuviera lugar, se le comunicó que su invitación había sido cancelada debido a las protestas de otros investigadores. Investigadores, ojo, no estamos hablando de, no sé, de miembros de Podemos. ¿Qué razón dan para que se cancele la charla de esta profesora, de esta investigadora? Pues es la siguiente. Aquí empieza la historia de terror. Que las conclusiones que sostienen los estudios de esta profesora no son igualitarias. Es decir, que si usted, un profesor investigador, hace un estudio cuantitativo de determinadas opiniones, posturas, hechos que tengan que ver con hombres, mujeres o lo que fuere, si los resultados de ese estudio pues, arrojan un porcentaje mayor en los hombres y menor en las mujeres, no es igualitario, aunque ese estudio, los datos sean auténticos y el estudio, sus conclusiones sean certeras, no se puede publicar, no se puede invitar a ese profesor a dar una charla a explicar su estudio, porque las conclusiones no son igualitarias. Es decir, solo se podrían publicar aquellos estudios cuyas conclusiones y datos estadísticos fueran exactamente iguales en cuestión de género. No puede haber nada más contradictorio y más enemigo de la investigación y de la ciencia que las conclusiones igualitarias de los estudios. Eso es una cuestión, yo creo que es indiscutible. No se para aquí, es decir, es que la historia sigue, ¿no? Porque después de este episodio tan chusco y lamentable le llega el turno a la Universidad de Bellas Artes y Artesanía y Diseño de Estocolmo. Que varios profesores candidatos para impartir esa cátedra, bueno, esa cátedra no, la cátedra de comunicación, concretamente de comunicación visual, son desechados, son marginados, porque su arte se considera masculino. Chúpate esa. Vale. Pero no es lo último, es que hay más casos. Porque los episodios que conculcan la libertad de cátedra en Suecia son inacabables. Lo que empieza afectando a departamentos concretos se extiende a los demás. También a la carrera de medicina, donde se introducen controles de género. Entre ellos, que los maestros de medicina, los profesores de medicina, usen una terminología de género correcta. Pónganle ustedes unas comillas ahí estupendas. Una terminología de género correcta. Y por supuesto, esta directiva que da lugar pues, a que se empiecen a producir denuncias. Denuncias que a su vez dan lugar a investigaciones y que a su vez dan lugar a la apertura de expedientes y a, otra de las comillas esas ahí que echan fuego, recomendaciones. Ya sabemos lo que puede ser una recomendación en esta dinámica. Paco, cuidado, que te vas a la calle. Esta historia de terror tiene mucho que ver con un término que les va a usted, que te os va a sonar, ¿no? Que es el marxismo cultural. Pero vamos a ver, porque precisamente esta historia es de terror y de miedo, porque nos va a revelar un monstruo sigiloso que no encaja exactamente con el marxismo, ni con el comunismo, ni con todo aquello que normalmente pues, se concibe como una amenaza. Como digo, se insiste que todo esto es marxismo cultural, que muchos insisten en que tiene su origen en la escuela de Frankfurt, que es una corriente de pensamiento originariamente europea, pero que se hizo popular en la década de 1960, cuando algunos de sus principales exponentes emigran a los Estados Unidos. Digo que esta fijación con el marxismo cultural, con el comunismo y con la escuela de Frankfurt y con Gramsci y con todo esto, es lo que ha permitido que la trascendencia de Suecia, en lo que se refiere a la propagación de la ingeniería social, elemento fundamental de la corrección política, pasara desapercibida. Sin embargo, lo cierto es que mientras algunos integrantes de la escuela de Frankfurt se dedicaban a desarrollar modelos teóricos con los que rescatar partes del pensamiento marxista, los suecos, antes que ellos, ya habían pasado a la acción. Y aquí es cuando vamos a dar un saltito hacia atrás. Un saltito de un poquito más de 100 años. En los años 20 del siglo XX, el Partido Socialdemócrata sueco abandona los postulados marxistas ortodoxos y diseña una nueva ruta. La sociedad capitalista debía
debía ser erradicada, algo que lógicamente saben ustedes, sabemos todos que perseguía el comunismo, ¿no? Pero esta nueva estrategia lo plantea de una forma diferente. Esta erradicación debe ser de forma paulatina, incremental, poco a poco, como la rana esa que hierve a fuego lento en la cazuela y no se da cuenta. El capitalismo debe ser erradicado de forma paulatina, sin violencia y utilizando una nueva vía. No se van a expropiar los medios de producción, no se van, eso expropiese, ¿no? Que las empresas sean expropiadas por el Estado y se conviertan en empresas públicas. No, no se hace porque los suecos tampoco son tontos y entonces saben que es expropiar y convertir una empresa en pública, una empresa que funciona bien, acaba en desastre, ¿no? Esa empresa acaba siendo ruinosa, deja de funcionar y lo único que se convierte es un lastre para el Estado. Que es mucho más eficiente que las empresas sigan en manos privadas. Pero aquí la clave de la nueva hoja de ruta, la nueva estrategia, se condicionarían los bienes que consumían los ciudadanos. Amigo, es decir, la empresa es privada, pero el Estado, el poder político, va a empezar a leccionar a las personas para que tengan actitudes, hábitos correctos y compren, y tengan y hagan aquello que el Estado, el poder político, va a decir. Esto está bien, no compres esto, está mal. Haz esto, está bien, no hagas esto, es un hábito incorrecto. Para ello, para conseguir eso, pues esa actitud, para condicionar el capitalismo, pues ¿qué hay que hacer? Pues modernizar la forma de pensar de las personas. Pues claro, ellas tienen sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, y esto es un impedimento para esta nueva estrategia. Hay que modernizar la forma de pensar de las personas para que lleven una vida sana y correcta, como los políticos suecos consideran que es bueno y correcto. Así, el capitalismo no se controlaría por el lado de la oferta, es decir, no se controla expropiando a las empresas y que las empresas produzcan aquello que el Estado considere. No, no, es más astuto que todo eso. Se controla por la demanda. Si los ciudadanos son aleccionados a una serie de hábitos y costumbres, a desechar malos hábitos y adquirir nuevos hábitos buenos, pues lógicamente no van a comprar lo que las empresas libremente puedan considerar mejor, sino solo aquello que se impone que es lo correcto. Suenan ustedes el coche eléctrico, suenan ustedes, bueno, muchas referencias actuales que podrían venir a colación. Igual luego, si da tiempo, podemos hacer un pequeño repaso. Pero sigan ustedes porque esta historia no va a acabar aquí. Esta historia tiene mucha tela. Es una historia, como digo, que da un poquito de miedo. A mí me da bastante miedo. He dicho lo de terror porque, en cierta forma, yo creo que es terrorífica. Esta idea de controlar el capitalismo por el lado de la demanda supuso la puesta en marcha de un intenso proceso de ingeniería social que dejaría a los ciudadanos a merced de las autoridades y de los expertos. Entre estos últimos, los expertos destacaron dos personas, un matrimonio, Alva y Gunnar Myrdal, una pareja de intelectuales cuyo libro La cuestión de la crisis de la población, de 1930, inspiró la creación del Estado de Bienestar, ni más ni menos. Es decir, el germen del Estado de Bienestar que hoy conocemos nace de un libro de unos señores, de un matrimonio que Alva y Gunnar Myrdal hicieron de su propia vida un experimento social. Estos señores establecieron la premisa de que para permitir la libertad individual, sobre todo de las mujeres, y al mismo tiempo hacerla compatible con la natalidad, con la procreación, las reformas sociales eran imprescindibles. Es decir, lo que funcionaba hasta ahora de forma natural, había que enfocarlo desde una forma planificada, mediante políticas sociales. Este modelo, que en Suecia surge entonces, no se queda en Suecia. Y aquí esto va más, la historia va volviéndose cada vez más tétrica. El salto del modelo sueco al resto del mundo se produce en un momento dado y tiene un protagonista, con un nombre propio. Marquis Childs, un periodista norteamericano que tras viajar a Suecia en los años 30
escribe varios libros alabando la política y la sociedad del país nórdico. Concretamente en uno, en Suecia, El camino intermedio, 1936, Childs afirmó que los suecos habían logrado combinar lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo. El libro es un bestseller, se convierte en un bestseller, pero un bestseller es un éxito de ventas extraordinario, ¿vale? Tiene un impacto en la sociedad norteamericana muy fuerte. Pero sobre todo tiene impacto en alguien muy importante, en alguien que será muy importante para muchos de los cambios que en esa década se van a producir en los Estados Unidos después de la Gran Depresión. Este personaje, esta persona, es Franklin Delano Roosevelt, que lee el libro queda en sus manos justo cuando diseña su nuevo trato, su New Deal, ese que es un enfoque mucho más socialista para Estados Unidos. Y Roosevelt deja dicho al respecto. Sí, esto no es una idea peregrina, tiene referencias. Dice Roosevelt: me interesé mucho en el desarrollo cooperativo en países extranjeros, especialmente en Suecia. Hace un par de meses salió un libro muy interesante, El camino intermedio, y este libro me hizo estar tremendamente interesado en lo que habían hecho en Escandinavia en ese sentido. En Suecia, por ejemplo, tienes una familia real y un gobierno socialista y un sistema capitalista, todos trabajando felizmente uno al lado del otro. Entonces él considera, al final dice, he llegado a la conclusión, o pensé, que era al menos digno de estudio desde nuestro punto de vista, es decir, desde nuestro gobierno. Décadas después, el primer ministro sueco Olof Palme se encargaría de aplicar pragmáticamente las teorías de Alva y Gunnar Myrdal en Suecia, mediante una concepción mecánica de la política social dirigida al desarrollo de las potencialidades individuales de cada sujeto. Es muy importante, es una concepción mecánica. La política social se convierte en Suecia en una máquina que va a empezar a estructurar las conductas, los hábitos y costumbres de los suecos. Bueno, el precio que pagaría la sociedad sueca fue sustituir la dependencia de los lazos familiares y de cada sujeto, las dependencias espontáneas, las relaciones tradicionales que cualquiera puede más o menos imaginar, por una dependencia intensísima del Estado y sus políticas. Es decir, el Estado deja de depender de los otros, de sus iguales, para depender del poder del Estado. Esto es un cambio radical, un cambio crucial, sobre todo por su aplicación mecánica, una máquina de triturar carne, casi diría. Respecto a cómo da esto el salto a Estados Unidos, yo creo que, visto lo visto, he visto el impacto de estas teorías en los Estados Unidos de la década de 1930, la venta de libros masiva con esas ideas, el impacto, los bestsellers, la propia posición del gobierno norteamericano que queda fascinado, yo creo que pone en evidencia bueno, pues que es bastante posible que los Estados Unidos, esos que hoy en día son la cuna de la corrección política que exportan a todos los lugares, iniciaran el giro socialdemócrata, por decirlo suavemente, que desembocaría en la corrección política y el llamado marxismo cultural, bastante antes de que precisamente los marxistas, los de la Escuela de Frankfurt y los postmarxistas, tuvieran alguna influencia en la cultura norteamericana. Es verdad, no cabe duda, de que en los años 60 del siglo XX se produjeron unas cuantas vueltas de tuerca más, pero el germen ya había sido inoculado, y fue inoculado por Suecia. En la actualidad, esto es evidente. Es decir, la influencia de Suecia, no solo en Estados Unidos, sino sobre todo en Europa, es evidente. Europa ha mirado durante mucho tiempo hacia Suecia con una cierta admiración. Ha sido como el paradigma del desarrollo, de la civilización, del progresismo, de lo innovador, de las políticas sociales, del Estado
paternal. Es evidente que esto ha sido así. Una escritora muy famosa, ya tristemente desaparecida, una periodista, Susan Sontag, que escribió un bestseller también, que se llama Cartas desde Suecia, de 1969, escribía en este libro. Cuando ella se hizo una inmersión en la sociedad sueca para averiguar cómo era esa sociedad, porque ella era consciente de que de ahí venían muchas ideas que se estaban implantando en otros países, entre ellos el país de Susan. Ella va ahí a ver qué es lo que se cuece en Suecia, ¿no? Entonces, ella escribe una frase muy reveladora en ese libro. Dice, más de un sueco me dijo que lo que ocurre aquí se aplica 5, 10 o 15 años después en alguna otra parte del mundo desarrollado. Es decir, que los propios ciudadanos suecos eran conscientes de vivir un experimento social con innovaciones exportables al resto del mundo. Lo que ocurre es que quizá no eran tan conscientes los ciudadanos de los países importadores, que estaban mucho más pendientes del marxismo ortodoxo, del comunismo, de la Unión Soviética, de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, que de este proceso, de este germen. El tiempo y los acontecimientos, sin embargo, han revelado a Suecia como el monstruo sigiloso que ha transformado la sociedad capitalista competitiva, esa que aparecía en las películas de los años 40, bueno, en fin, infinidad de referencias, que casi parece que han pasado 1000 años, que ha transformado a la sociedad capitalista competitiva en una sociedad tecnocrática dirigida, donde se impone la dependencia de las políticas sociales. Una sociedad donde incluso las grandes corporaciones, las multinacionales, condicionadas por una demanda orientada desde la política, actúan como cámara de eco de una ingeniería social incremental que ha convertido la perspectiva de género y otras cuestiones, ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre el cambio climático, la transición energética, la emergencia climática, en una palanca de poder. Es decir, ya no somos nosotros, las personas, los que desarrollamos nuestras costumbres o nuestras preferencias, sino que vienen dirigidas desde las planificaciones del poder, ¿no? Esto es una historia de miedo. Y esa sociedad, esa dinámica, ha capturado también a las grandes empresas, eso que llaman ahora, ¿cómo se llama?, capitalismo moralista o algo así. Es una frase afortunadita, pero que no revela, no alude a la cuestión fundamental, a esa transformación de la sociedad capitalista competitiva en una sociedad tecnocrática dirigida, donde el poder, el Estado, quienes ocupan el Estado y el poder, hacen propaganda de los hábitos que ellos consideran correctos. Por lo tanto, capturan y someten también a las corporaciones, porque eso es un círculo vicioso, un cepo, una pinza, donde todo el mundo acaba siendo atrapado. Y las corporaciones se convierten en la cámara de eco de estas políticas, las incorporan en sus discursos, empiezan más que a fabricar coches, a dar discursos sobre el medio ambiente, ¿vale? Esto no es que las empresas de repente sean comunistas. Esto conviene tenerlo muy claro. Es decir, Amazon no es comunista. Google en sí mismo no es comunista ni marxista. No lo es. Ocurre que estas políticas han condicionado muchísimo el desarrollo de esas empresas. Y además, como esas políticas se propagan y generan un ejército de activistas, esos activistas saben organizarse muy bien y están dentro de las propias empresas. Es decir, cuando Jeff Bezos, el dueño de Amazon, empieza a decir tonterías, alguien pensará, es que es un comunista y tal. No, igual, yo no sé si será progresista, igual lo es. No importa una higa. Si el problema que tiene Jeff Bezos, es el miedo. El miedo enorme que tienen las grandes corporaciones, los señores del dinero, a que sus empresas puedan ser saboteadas. Porque dentro de sus propios empleados, dentro de sus propias estructuras, tienen a los activistas metidos. Hay, incluso en Amazon, hay un sindicato de medio ambiente. Es decir, que si Amazon en un momento dado hace cosas que van en contra de todas estas ideas de corrección política y de dirigismo de la sociedad, pueden hacer que la empresa
empiece a tener problemas, es decir, no pueda funcionar con normalidad. Pueden sabotearla, pueden hacer una huelga, pueden hacer... Bueno, lo han hecho con varias veces. Estos sindicatos que están ahí silentes han sido descubiertos, yo los he descubierto precisamente porque respecto, incluso en algo tan normal como publicar un libro, que Amazon ponga a la venta, o de Cancha a la venta de un determinado libro, ese libro resulta que es contrario o critica todo esto, y estos sindicatos se ponen en marcha para sabotear a Amazon para que ese libro no esté en los canales de venta de Amazon. Es decir, esto es importante, por eso esto es una historia de miedo, porque al final hemos llegado a un punto en el que todo coopera para que este proceso de ingeniería social tremendo, que nos dice, nos impone, primero nos dice, después a través de las leyes y las directivas, nos impone cómo debemos vivir, nos impone pues que ahora mucha gente tenga que dejar su automóvil en casa porque ya no puede entrar con él en las ciudades porque el aire limpio y no sé qué es más importante que esas personas puedan salir adelante. Esos millones de personas puedan salir adelante. O sea, por eso digo que es una historia de miedo, porque ha conseguido que no solo los políticos, incluso los políticos que podrían ser contrarios, tienen miedo. O tienen miedo y además han llegado a la conclusión que es mejor unirse al enemigo porque algo sacarán. Y las corporaciones acaban también tragándoselo y vendiendo esta mercancía más que vendiendo coches o vendiendo móviles, vendiendo ideicas, diciéndonos cómo ser buenos, cómo debemos ser. Y esto da miedo porque frente a esto, si el sector privado, si la política incluso de partidos que se supone que serían antagónicos o defenderían ideas contrarias, diferentes a estas, también están mediatizados. Hay muchos activistas en la infinidad de organismos, en la ONU, en la Unión Europea, en los gobiernos nacionales, en las organizaciones supranacionales, en los foros, demás. Está controlado, pues el ciudadano está perdido. El ciudadano está perdido. Todo esto y mucho más lo tienen ustedes en un libro que en su día escribí, que se titula La ideología invisible, que es un libro que se ha vendido bastante bien, se sigue vendiendo, creo que es intemporal, porque todo esto sigue en marcha y hay cosas incluso en el libro que empiezan a aparecer ahora. Estamos viviendo el apogeo de esa política social convertida en una máquina. Una máquina, he dicho antes de triturar carne, bueno, más bien de triturar cerebros, de acostumbrarnos, como el ejemplo que ponía de la rana en el puchero, ¿no? Hirviendo a fuego lento hasta que es hervida por completo y no se da cuenta. El hecho de que ahora, digamos, activistas más radicales o partidos políticos más radicales, más identificables como ese viejo marxismo, el marxismo, bueno, aparentemente ortodoxo, aunque también son, en cierta forma, mutaciones ideológicas de ese marxismo, porque defienden postulados que entonces no existían en el marxismo, mientras que otros pues, han desaparecido de su ideario, ¿no? Pero digo que ahora mismo puede haber esa sensación, y de hecho es un fenómeno oportunista que se está produciendo, evidentemente, salta a la vista, pero si no existiera esa maquinaria, si esa maquinaria que los buenos marxistas, o los marxistas domesticados, o los marxistas o los socialistas adaptados a los nuevos tiempos, con una nueva estrategia, con una visión diferente, donde no es propia los medios de producción, sino que condicionan el capitalismo y lo controlan al capitalismo y a la sociedad a través de la demanda, no existiría, esa maquinaria no habría sido atrapada por los que ahora mismo la manejan. O dentro de su propia naturaleza es una máquina que necesita constantemente ser alimentada y por lo tanto igual es la propia dinámica de esa máquina la que nos ha llevado hasta esta situación completamente delirante. El problema está en que precisamente
nos fijamos mucho en el marxismo cultural, es decir, en el apogeo, en esa máquina en la que ya han entrado dentro a manejarla otro tipo de personajes menos astutos, sino más burdos, ¿no? No nos damos cuenta y estamos pendientes de eso, y no nos damos cuenta de que en realidad, si quitamos lo más excesivo, lo más aparatoso de lo que vivimos hoy en día, llegaremos a la conclusión de que nosotros mismos estamos conformes con esa máquina. Si nos parece, hemos asumido que las sociedades tienen que ser dirigidas de alguna manera, que la política tiene que extralimitarse, que las personas somos por definición peligrosas y necesitamos que exista un Estado y una serie de políticas que nos conviertan en seres civilizados, domesticados, ¿no? Para que nuestro monstruo, el animal que llevamos dentro, no emerja y tome el control de la sociedad, ¿no? Que las sociedades no se conviertan en junglas, ¿no? Y ese es el problema, separar esas dos cosas. Muchas personas se rebelan contra las situaciones actuales de lo que entienden como marxismo cultural y, sin embargo, aceptan supuestas soluciones, supuestas alternativas que en el fondo, y en la forma a veces también, están proponiéndoles una dosis mayor del veneno que han estado recibiendo durante más de 100 años. Están, en lugar de decir, ojo, aquí el problema hay que pensar, hay que utilizar el pensamiento lateral. Esto es muy desagradable, esto nos llama mucho la atención, esto es muy incordiante, muy irritante, es peligroso. Bien, pero quitemos eso un momento y veamos dónde nos encontramos. En la aceptación de la máquina de las políticas sociales, de la sociedad tecnocrática dirigida, donde participan no ya los izquierdistas, socialistas, marxistas, incluso socialdemócratas, especialmente que son los que, claro, han cambiado el juego, han dicho, esos son los peligrosos para mí, porque han descubierto, dice, esto no va de revoluciones ni de expropiaciones, esto va de una transformación mediante una ingeniería social gradualista, incremental, de la rana en el puchero. Pero con estos colaboran también gente que se supone que no es de ese palo, ni de esa, digamos, por entendernos, de ese lado del eje ideológico, los democristianos. Hay muchos democristianos que están por la labor de que esta máquina es imprescindible y tiene que seguir siendo alimentada. Son los que también asumen en cierta forma y propagan con sus propios argumentarios esos pánicos morales y sobre todo ese moralismo y puritanismo de que pues, la persona que no entiende que su coche no puede circular porque es contaminante es una persona que tiene un problema moral, porque está contribuyendo a las enfermedades pulmonares de otros. Esas personas que no son estrictamente de izquierdas son personas que de alguna manera piensan igual. Creen que no son iguales porque se consideran más razonables, se sienten imbuidos de una idea del bien que no es violenta, creen que no es violenta, que no es radical, que es razonable, que es moderada, pero en el fondo están manteniendo viva esa máquina. Ese es el gran drama, separar esto. A veces pienso que el marxismo cultural y los partidos más radicales de izquierda son como una especie de espantajos, que incluso la tecnocracia que hoy domina la política en muchísimos sitios, no solo en los estados nacionales, sino en los organismos supranacionales, se felicita de esa perspectiva de la población, porque eso les permite seguir actuando solapadamente, seguir manteniendo esta máquina en marcha y además contraponerse con los radicales y parecer los buenos de, por así decir, de la película. Todo lo que hay ahora mismo de polémicas en la política en general tienen que ver siempre con este tipo de agendas. Aquí en España no hay ninguna polémica porque haya un paro estructural completamente enloquecido, ni porque se haya recientemente averiguado que los costes laborales en España son los que más han crecido, no ya en la Unión Europea, sino en todos los países de la OCDE.
Eso nos está matando. Eso está empobreciendo a la gente. Eso está haciendo que cada vez seamos más miserables. ¿Y de qué hablamos? Pues de qué hablamos de cosas relacionadas con el feminismo, el machismo, el beso de alguien a no sé quién. Pues unos chicos escriben en un WhatsApp privado algo que es violencia de género en potencia, porque son expresiones ultramachistas. La emergencia climática, bueno, el verano, ha llovido más o menos, hace calor y vamos a morir todos. Eso es lo que está en el pan nuestro de cada día. Los problemas acuciantes y reales que angustian a las personas, que hacen que miren al futuro con bastante preocupación y algo más. Esos problemas no están. Están problemas a futuro siempre, es decir, el cambio climático. Dentro de 20 o 30 años moriremos todos. Pero la inflación que hay ahora mismo, estos señores que van a combatir el cambio climático, son incapaces de abordar la inflación, como para creerles. Pero el caso es que estamos preocupados y todo lo que se habla es esto, y cada vez somos menos libres, nos están quitando las cosas, nos van a hacer muy complicado progresivamente el turismo low cost. Ya dentro de unos años, pues seguramente volverá a ser como en el pasado. Solo podrán viajar personas con un cierto nivel adquisitivo y el resto, la inmensa mayoría, pues lo del viaje será como una cosa excepcional. Van a conseguir eso. Van a conseguir que, bueno, ya lo están consiguiendo, que los alimentos se encarezcan de forma extraordinaria y que la autonomía alimentaria se ponga en riesgo. Ya se está poniendo en riesgo. No, es que están subiendo los alimentos, ¿qué tal? Ya, es que si estamos con una transición energética, han encarecido la energía una barbaridad, pues la energía está en el principio de todo proceso económico. La energía está en todo. Si la energía triplica o cuadruplica su precio, eso tiene un impacto en todo. En todo. Tiene un impacto en las patatas, en el precio de las patatas. Tiene impacto, por supuesto, en el precio de la gasolina y en los desplazamientos. Tiene impacto en la calefacción. Tiene impacto en los gastos sanitarios, porque la energía está en el origen de toda actividad. Tiene impacto todo en la educación, en el estado de bienestar, si quieren mirar ustedes así. Tiene impacto en absolutamente cualquier cosa que queramos hacer. Lo encarece y lo aleja más de nuestras posibilidades. Por eso digo que es una historia de terror. Por eso les recomiendo el libro, si quieren, pero sobre todo les pido que estas ideas las difundan. Y si les ha parecido interesante este programa, pues que se suscriban al canal y le den a me gusta, porque tenemos que competir con auténticos monstruos. No tenemos apenas medios, solo el apoyo de un puñado de pequeños mecenas, y con eso intentamos hacer que estas ideas pues se pongan en conocimiento del público para poder debatir sobre ellas, para poder discutir y decir, oiga, esto de la sociedad tecnocrática dirigida es una pesadilla. Igual hay que empezar a pedir a los partidos que, más que decir lo peligroso que es el otro, tengan propuestas alternativas. Que más que decir que el socialismo es el terror, puede ser verdad, digan, bueno, pero esto es lo que yo propongo. Es decir, no hablar tanto de lo malo que es el otro, como decir, estas son mis ideas, esta es mi visión, estas son las políticas, estas son las reformas. Si te parecen ilusionantes, si te resultan atractivas, sígueme. Pues eso es lo que hacemos en Disidencia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en este programa y nos vemos en el siguiente vídeo. Que sean ustedes, en la medida de lo posible, afortunados. Adiós.